Aquí estamos. Bendiciones y salud para toda la audiencia y todos aquellos que sintonizan a su pastor y doctor Nicanor González. Siempre estamos tratando con la tecnología del celular, de la computadora, para que estas programaciones sean y salgan la mejor forma posible. Pero ocurren situaciones que hay que atenderlas. El Centro del Buen Samaritano y su iglesia monasterio está con ustedes en este momento para seguir hablando de todas esas cosas hermosas y maravillosas que necesitamos conocer de la Biblia, de nuestra existencia, de la situación pasada, el momento presente que estamos viviendo y qué nos espera en el futuro. Porque todo el mundo siempre está interesado en el mañana. Y todo el mundo quiere saber qué va a suceder con ellos y ellas mañana. Y muchas veces esa preocupación es tan fuerte hoy que nos afecta el mañana. Y una programación como esta, la realidad de nuestra vida existencial, lo que hace es que le va a ayudar a usted a mantener su vida existencial en esta tierra lo más posible, lo mejor posible, en salud física, emocional y espiritual, que también en cierta forma va a afectar la salud de la economía de nosotros. Porque cuando estamos en salud física, emocional y espiritual, puede suceder que también lleguemos a tener salud económica, donde podamos adquirir cosas que la queremos, son necesarias, y que todas ellas vendrán a su tiempo y en su tiempo de parte del cielo. Y algunos de ustedes no me estaban viendo porque estábamos en el Facebook regular que habíamos sacado al principio. Pero nosotros, como tenemos The Good Samaritan Center Monastery Church, hemos estado tratando de mantener ese canal abierto, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, porque ahí las personas pueden mandar donaciones, que es una iglesia satelital que yo incorporé en el estado de Nueva York, aquí en la Corte Suprema, para que así no tengamos problemas con asuntos de dinero, de finanzas y de bendiciones que muchos de ustedes puedan aportar, que eso pueda ir directamente a la incorporación que hemos sacado para que podamos mantenernos, porque esa se llama non-profit, una incorporación que no es lucrativa, sino que lo que podamos conseguir a través de esa incorporación es para compartirlo con necesidades. Y en este momento sería seguir publicando los libros que estoy escribiendo, y los libros que ya escribí, que lo puedan publicar en inglés, y que cada uno de esos libros cuestan $7,000 y $8,000 en publicaciones. Y cuando se va a traducir, pues, cuesta un poquito más. Pero estamos hablando de lo que estamos viendo en este presente,
de la iglesia y los debates que existen en los países del mundo con la iglesia, el sistema de gobierno que están en todos los lugares del mundo. Todas las naciones civilizadas, como hablaba ayer, tienen su sistema de gobierno, tienen su presidente, tienen su cámara de síndicos, de diputados, de senadores, de representantes. Y cuando se divide el pueblo, entonces vienen más posiciones. Por ejemplo, cuando Salomón tomó a Israel después que su padre David muere 3000 años atrás, la sabiduría de Salomón fue que él dividió a Israel en 12 distritos. Y en cada distrito él puso un supervisor. Y esos supervisores supervisaban regiones. Y después le informaban al rey lo que estaba sucediendo. Y ahí es donde se ve y se muestra la sabiduría de Salomón cuando le pide a Dios que le dé sabiduría y ciencia para dirigir al pueblo, que era muy grande. Entonces Dios le gustó esa propuesta y ese pedido de Salomón, y Dios le dio sabiduría a Salomón, y lo hizo en ese momento lo hizo el hombre más sabio de su época. Pero esa sabiduría se utilizó más dentro del régimen, dentro del pueblo de Israel. Porque en esos 40 años que tuvo Salomón de rey no hubo guerra. A diferencia de David, que todos los meses había una guerra con los filisteos y con todas las demás tribus que estaban alrededor de Israel. Eso era una cosa increíble. Pero con Salomón, parte de esa sabiduría que recibió de parte del cielo fue que Israel tuvo paz con las demás naciones alrededor por el orden de este gran hombre llamado Salomón. De luego hay muchas cosas negativas que hizo Salomón, que no vamos a inferir y hablar de esas cosas, sino de que paz por 40 años en una nación es una cosa gloriosa, a diferencia de David, que continuamente estaba en un plan de defensa con estos reyes y tribus que se unían siempre para atacar al pueblo de Israel. Esa es la historia de Israel. Y he estado tratando de enseñarle a ustedes acerca de Jesús y el Evangelio que Cristo enseñó y predicó. Y que ese Evangelio está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 libros. Y que cuando nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros nos vamos a relacionar con el Señor Jesús y con todas las palabras que Él delegó y nos dejó a nosotros que somos la iglesia del Señor. ¿Ve? Y que a través del tiempo, y mientras nosotros pasamos en el tiempo, las cosas han cambiado hasta el día de hoy en relación al Hijo y la palabra que el Hijo de Dios nos habló a nosotros y de la forma que el Hijo vivió aquí en la tierra como modelo, como ejemplo. Y esta es la situación que nosotros tenemos con la humanidad, especialmente con el mundo religioso, que aún Cristo ha sido cuestionado por la humanidad. Sus palabras,
su enseñanza y todo lo que él nos hizo, nos enseñó, nos delegó que hiciéramos. Aún la iglesia ha cuestionado eso. Recuérdese que hay 3 religiones principales en el mundo. 3. Primero fue el judaísmo, que viene de la nación de Israel. Después, el cristianismo, que también salió de la nación de Israel. Después, Islam, que también salió del Medio Oriente. Así que cuando hablamos de las 3 religiones mayores que hay en el mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, todo salió de allá. Que en la actualidad el judaísmo, si tiene 20 o 30 millones de seguidores, es mucho. Que son todos judíos y los que se han proselitado para aceptar el judaísmo de diferentes naciones del mundo. Islam, que comenzó con Mahoma ya para el año 630 para allá después de Cristo, esa religión ha crecido tanto que ya se hablan que tiene 1.8 billones de seguidores que están detrás del cristianismo, porque el cristianismo se está hablando de más de 2 billones con B en el mundo entero. O sea, que el cristianismo es lo más grande que hay como religión en el mundo. El islamismo le sigue atrás y la meta del islamismo es conquistar al mundo entero, como es la meta del cristianismo. Los judíos que no quieren conquistar nada religioso de nadie, ellos no están proselitando y convirtiendo a nadie, ellos están esperando a su Mesías, dándole su culto a Yahweh, Baruch Hashem, y ellos no están predicando porque ellos no aceptaron a Cristo ni el Evangelio de Cristo. Y ellos que están preservando las generaciones de ellos, los nietos, los hijos, para que sigan guardando los 613 mandamientos que hasta el día de hoy ellos quieren guardarlo y nadie puede cumplir con eso. No cumplieron con los 10. No cumplieron con los 2 que trajo Jesús. Y ellos están en una misión imposible de querer cumplir con 613 mandamientos que ellos añadieron a los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Entonces yo le he presentado a ustedes que la Escritura presenta la narrativa revelativa de las Sagradas Escrituras de la revelación de Dios. Y eso comienza en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Boom, ahí comienza todo. Y después Dios establece un sistema ecológico de ordenar la tierra para preparar el hogar de la pareja que él iba a crear y la iba a poner a vivir en el huerto del Edén. Y que en el capítulo 2 se le dan los mandatos a Adán de cumplir con lo que Dios le había mandado hacer, especialmente en el capítulo 1, versos 26 y 27. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, subyugarla, llenar la tierra. Así que ya en el verso 27 y 28, cuando son creados Adán y Eva a la imagen y a la semejanza de Dios, se le da el mandato de llenar la tierra como pareja, un hombre y una mujer. ¿Bien? Así que en el capítulo 1 todo Dios lo creó. En el capítulo 2 Dios es tan bueno que él hace la narrativa de cómo fue que Dios hizo a Adán. Génesis 2:7, del polvo de la tierra.
a la mujer, Génesis 2, 23, 24, la sacó de la costilla del hombre. Así que, pero en el verso 26 27, Dios establece la escritura y Dios hizo hombre y mujer a su imagen y semejanza. Y como Dios sabía que iba a tratar con su obra mayor, su obra maestra, Él sabía que nosotros íbamos a tener menos fuerza y menos potencia que los ángeles que están en los cielos. Y que íbamos a estar ubicados, porque nos pusieron en un huerto con 4 ríos y oro y plata y de todo, un lugar muy hermoso. Y que nos íbamos a mover dentro de él. Y que Adán no volaba ni Eva volaba, los ángeles son los que vuelan. Estábamos confinados, ubicados, fragmentados en nuestro cuerpo, con la movilidad de estar en un lugar, pero no podíamos estar en otro lugar si no nos movíamos físicamente. Inmediatamente que Adán y Eva desobedecen el mandato de Génesis 2:17, en Génesis 3:15 Dios hace la promesa que iba a permitir que la mujer tuviera una simiente que iba a nacer y que que iba a nacer le iba a pisar la cabeza al que causó la caída de ellos. Y esa es la historia. Si usted acepta eso, lo demás que usted lee es añadidura a ese principio mayor de que esta tierra iba a tener al Hijo de Dios que iba a nacer aquí en la tierra. ¿Ve? Entonces, para Dios hacer eso, tuvo que tomar una familia de la tierra. Y Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Ve? Él no era hebreo, no era judío, no era nada, él era de Ur de los Caldeos. Y era gente pagana, idólatra, astrólogo, que Taré era el principal de Ur de los Caldeos y Abraham era el heredero de esa forma de buscar las cosas de arriba, astrólogo. Entonces Dios llama a Abraham para que salga de ahí. Y Dios prepara a Abraham, le promete un hijo. Cuando tenía 75 años, Sara tenía 65 años. Sara se rió, cómo era posible. Y entonces ellos decidieron adelantarse a los planes de Dios, como siempre nos ocurre a cada uno de nosotros. No tenemos la paciencia para esperar en que Dios haga y cumpla con sus planes, propósitos, intención y voluntad. Eso sucedió con Lucifer en los cielos. Dios tenía un plan mayor con el Hijo de la Mañana, el sello de la perfección allá en los cielos, pero él se adelantó, él quiso ser como Dios. Y eso lo vemos continuamente en nuestros medios hoy en día, donde quiera. Siempre el ser humano quiere estar adelantado. Siempre quiere irse más adelante que el Creador. Eso sucede con los padres cuando criamos hijos, hijas. Como ellos tienen ya conciencia y saben el bien y el mal, ellos también quieren hacer las cosas más rápido y adelantarse. Y por eso es que Lucas 21:19 dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. De que nosotros, con la paciencia que Dios nos da, es que nos vamos a salvar. Y por eso es que en Gálatas 5:21-22 nos habla del fruto de la paciencia. O sea que el Espíritu Santo vino y nos dio el fruto de la paciencia porque la íbamos a necesitar para salvarnos. Y eso es lo que menos existe en la humanidad. Todo lo queremos rápido. ¿Ve?
nos montamos en un avión y el avión se detiene un poquito. ¿Cuándo este avión va a salir? Cuando estamos en el aire, ¿cuándo este avión va a llegar? Cuando aterrizamos, ¿cuándo va a llegar al puerto? ¿Ve? Y cuando estamos esperando a la familia, ¿dónde vamos? ¿Dónde están ellos? No lo veo. Es una intranquilidad y un afán que opera dentro del pecado original de Adán y Eva que nosotros tenemos. Y lo lindo que se operó allá con una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra el Creador, que ese fue el otro problema. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Dios toma una familia para cumplir con el propósito de la mujer que iba a dar la luz, la simiente que le iba a pisar la cabeza a la serpiente antigua. Y que para esto Dios tuvo que tomar una familia, Sara y Abraham. Y de ahí que viene la genealogía. Y después nace Jacob, Isaac, Jacob, a los hijos de Abraham, y después nacen José, que es parte de Jacob, y después aparece Moisés, y aparece Josué, y sigue la genealogía. Entonces se escriben 5 libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio, por Moisés, para ver esa genealogía de la simiente que fue prometida. Porque todo ese renglón y toda esa historia que nosotros tenemos en la Biblia era preparando el camino para la persona de Jesús. ¿Bien? Y después vienen los 12 libros históricos que escribió Israel, de Josué a Esther. Ahí ellos pusieron todo lo que ellos les dio la gana, de Dios, de las naciones, de toda la criminalidad y matanza que ellos tuvieron con todo el mundo, porque ellos no querían cumplir con la misión, ellos no querían predicarle a nadie. ¿Usted no se recuerda de la historia de Jonás? Nos mandaron a Nínive a predicarle a 120,000 personas que no sabían dónde tenían su nariz, y ese fue por otro sitio, huyendo. No querían cumplir. ¿Ve? Y todo eso lo vemos porque entonces Dios toma a Israel no solamente para traer a su hijo, al Mesías, como parte de la genealogía que iba a estar en el pueblo de Israel, no usaron otra nación. Y entonces, aparte de que Cristo iba a venir a través de la nación de Israel, ellos tenían que ser el modelo, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, y el ejemplo de Dios para las demás naciones que eran politeístas, adoraban muchos dioses. Y que algo tenemos que agradecerle al pueblo judío fue que ellos trajeron el monoteísmo, la adoración de un solo Dios. Pero fue tan serio esa adoración que ellos no vieron en ningún momento la profecía. Ellos no vieron la promesa. Ellos no vieron que ellos eran un instrumento de Dios para que se cumpliese la promesa de Dios. Y aunque ellos presentaron el monoteísmo de adorar un solo Dios, ellos no pudieron conocer la visitación de Dios a través de su Hijo a la tierra. Y por eso es que ellos no aceptaron a Cristo como Dios. Dios no podía ser Cristo y Dios no podía encarnarse en un hombre. Y menos que viniera a morir por los seres humanos, porque ellos no creían en sacrificio humano. Aunque lo hicieron en el libro de Lamentaciones, que dice que las mujeres cocían sus hijos para comérselo. ¿Ve? Y ellos cuando adoraban a Moloch, que era ese dios que tenía 2 cosas aquí arriba, y una urna de fuego que lanzaban los niños en esos brazos extendidos que tenía Moloch. ¿Ve?
Entonces, esos 12 libros de Josué Esther registran toda la problemática que ellos tuvieron con las demás naciones, las peleas. Y uno de esos libros es el libro de los jueces. Uno de esos libros es el libro de los jueces, donde hubo un periodo como de 400 años que Dios levantó 40 jueces y más. Otoniel fue el primer juez y Samuel fue el último juez. Donde vemos la crisis que ellos tenían continuamente con todas las tribus y los pueblos que estaban alrededor de Israel. Pero esa es la historia que ellos narran. Bien. Y que yo amonesto a la iglesia hoy en día, que somos más de 40 millones de iglesias en el mundo, que apreciemos esa historia, pero que no nos quedemos ahí. Tenemos que ver el retrato mayor, the larger picture. Tenemos que traspasar esa historia y comenzar a ver a la persona mayor que venía para la tierra, que era Jesús, era Dios. Bien. Entonces vemos en Proverbio 34, cuando el proverbista, en Proverbio, una cosa increíble, eso está en Proverbio 34, donde está preguntando el proverbista, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Es una pregunta. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabe? Y en Proverbio 34 está hablando de un hijo en Proverbio, que son dichos para crecer, para conocer sabiduría, entendimiento. Sin embargo, se está hablando del hijo en Proverbio. Después, cuando vamos a Isaías, capítulo 7, vemos al profeta Isaías, 800 años antes de Cristo nacer aquí en la tierra. Él nos dice en el capítulo 7, Isaías, el verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ve. Entonces, esa era la parte que tenía que estar viendo el pueblo de Israel y esa es la parte que tiene que estar viendo hoy en día también la iglesia. Y nosotros somos personas que hablamos más del Antiguo Testamento que el retrato mayor que Cristo, que el Señor nos presentó a través de la Escritura. Y que toda esa historia de la Biblia son buenas, narrarla, enseñarla en la escuela dominical a los niños y todo. Pero hay que pasar de esos. En Hebreos 6 dice que esos son los rudimentos del ABC. Ve. Porque hay muchas cosas que se cumplieron allá que ya no se van a cumplir aquí. Dice, ay doctor, pero la Biblia dice en Timoteo que toda escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. Sí, es verdad. Pero lea 1 Corintios 10, dice que todas esas cosas le aconteció a Israel para que nosotros no las practiquemos. Para que nosotros no seamos idólatras, para que nosotros... que cuando leemos la historia de Israel es para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron porque nos va a ir peor a nosotros. Pero no debemos de quedarnos ahí, sino seguir viendo el retrato mayor. En Isaías 56, verso 2, verso 4, dice Isaías, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día,
por esa causa en aquel día que yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Israel no vio nada de eso. Que iba a venir un hijo, que iba a venir una simiente, que iba a nacer en Israel. Ahora, ellos lo tenían en su mente y por eso que todas las mujeres era una maldición, una mujer ser estéril en el pueblo de Israel. Porque sí, ellos están esperando un Mesías que naciera. Pero llegó el momento donde ellos estaban pensando que este Mesías iba a ser como un Superman. Uno de estos que presentan en Hollywood, que iba a venir para defender a Israel de todos sus enemigos. Y poner a Israel, como dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14, como cabeza de las naciones. Esa siempre ha sido la mentalidad de los judíos. Y ellos no quieren ser cola, ellos quieren ser cabeza de las naciones. Y por eso es que tenemos esta crisis con la mentalidad occidental, que es los Estados Unidos, y la mentalidad del Medio Oriente, que es Israel. Porque aquí tenemos a Donald Trump tratando de hacer la paz con la gente de Irán. Y por el otro lado tenemos a Benjamín Netanyahu tirándole bombas al Líbano y a esos lugares que pertenecen en relación a Irán. Entonces, ¿cómo se va a acabar esta guerra? Pero yo culpo a la falta de conocimiento histórico de esta nación con ese Medio Oriente. Yo culpo a los evangélicos de esta nación que no instruyen a nuestros líderes ejecutivos de la Casa Blanca y al Congreso de la mentalidad de los árabes, especialmente de los judíos. Que de la forma que los judíos están funcionando es Dios nos dio toda esta tierra y hoy en día tenemos bomba atómica y tenemos todo y nosotros vamos a tomar esta tierra. Y que ellos en ningún momento quieren someterse a la directriz de esta nación para que ellos no sigan confundiendo a esta nación. Entonces esta nación puede caer en una crisis económica por causa de lo que ellos están haciendo allá. Dice, pero doctor, pero la Biblia dice que es así. No necesariamente. ¿Ve? Porque no estamos viviendo en el Antiguo Testamento. Israel está viviendo en el Antiguo Testamento. Entonces, al ellos mantener la mentalidad antiguo testamentaria, no hay gracia, no hay perdón, no hay reconciliación, no hay restauración con el prójimo, para nada. Ellos siguen con diente por diente y ojo por ojo, la ley del talión. ¿Ve? Esta nación es una nación que fue fundada bajo el cristianismo, bajo la gracia de Dios. Y si es una nación de inmigrantes fue porque se abrieron las puertas años atrás, que entraron todas las personas aquí para que esta nación fuera lo que es hoy en día. ¿Ve? Esa melting pot, como le llaman, esa olla que entramos todos nosotros y hemos contribuido al bienestar de esta nación en todas las formas posibles. ¿Ve? Entonces, al nosotros no conocer la historia de cómo los árabes funcionan, que ellos siguen con esa mentalidad de matar gente, de ponerse bomba en su cuerpo y tirarse, porque ellos creen que si hacen eso se van para el cielo, se van a salvar. ¿Ve? Entonces, aquí está Marco Rubio y está Donald Trump y está su Cámara Ejecutiva viajando un montón de veces, y esos viajes son largos, para hacer la paz. Y apenas salen de una reunión donde se está realizando la paz,
Y de repente al otro día sale el primer ministro Netanyahu bombardeando a otra gente que son amigos de Irán. Entonces Irán se retira y sigue la guerra. Y ese es el problema que tenemos. Parece que nosotros tenemos que aprender a conocer a las demás naciones, a los demás pueblos y la forma que ellos son y actúan. Porque cuando uno no estudia, uno piensa como que todo el mundo es igual que uno y que todo el mundo hace lo que uno hace y que todo el mundo viste como uno viste y que todo el mundo come lo que uno come y que todo el mundo... ¡No! Cuando ocurrió la división de las naciones en el capítulo 11, que la tierra tenía una sola lengua, y ellos estaban haciendo la torre de Babel con Nimrod, que era el principal líder, en la llanura de Sinai, cuando Dios le dijo que se esparcieran y llenaran la tierra, eso fue un acto de rebelión y desobediencia. Entonces Dios confundió la lengua y ahí es que nacen las naciones. Los chinos, los japoneses, los italianos, los hispanos, los africanos. Ahí nacen los lenguajes. Entonces la tierra dejó de tener una sola lengua y ahora hablamos tanto lenguaje y tanto dialecto y tanto idioma. ¿Ve? Y que Dios le gusta la diversidad. Dios le gusta los colores. Dios le gusta que seamos diferentes. Pero que mi diferencia no haga daño a la diferencia del otro. Que mi diferencia no someta al otro y a la otra a la diferencia que yo tengo de él o de ella. Y ahí es donde viene el reconocimiento de los derechos civiles de cada ser humano en la tierra. El código de Hammurabi, que fue creado por los medios y los persas, que aún se está hablando que fue escrito antes de los 10 mandamientos. Imagínese usted, porque los 10 mandamientos reconocen los derechos civiles de los seres humanos. Pero el código de Hammurabi habla también de los derechos civiles hasta que en el 1700 en Francia se escribe la Carta Magna, que también reconoce los derechos civiles. Y ya para el 1784, aquí los líderes de esta nación escriben la 27 enmienda de la Constitución de esta nación, que también reconoce un poquito más derechos de asamblea, de religión, de separación del gobierno con la religión. Y por eso es que esta nación se ha hecho grande, porque le dio libertad a la religión y a todos los seres humanos que venían aquí a superarse y a ser su propia persona y a tener su propia independencia. Pero entonces Israel se le profetizó y se le habló que iba a nacer un niño en esta tierra. En Isaías 9 habla de este hijo. Habla de los espíritus que iba a estar en este hijo, Isaías 11. Está todo ahí. Aún habla del siervo sufriente en Isaías 42. Después viene en Isaías 52, que Dios iba a estar presente, que Él iba a venir en persona a la tierra. Entonces, ¿cómo Israel quería que Dios viniera? ¿En su gloria? Cuando Él le dijo a Moisés en Éxodo 33:20, nadie puede verme y quedar vivo. Yeah. Entonces aparece la escritura de Juan 1:1, en el principio era Él, el verbo, la palabra, la acción de Dios, la acción de Dios. Y esta palabra fue hecha carne. Yeah. Y esa palabra era Dios y es Dios. Y que por Él todo el universo fue hecho, fue creado. Y después en el verso 14 de Juan 1 dice, ¿qué dice?
y este verbo se hizo carne. Esa palabra de Dios, que estaba en Dios, se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después en el verso 17 de Juan 1 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces Cristo habló y estableció en el verso 18 a Dios, nadie lo vio jamás. El unigénito que salió del seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dice, todas esas palabras fueron rechazadas por los judíos porque ellos no creían que Dios iba a ser hombre. Y menos que venía a cambiar nada y a presentar otro estilo de vida para buscar y servir a Dios. Imagínense cuando Cristo se presenta a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Que a él le fue necesario pasar por Samaria, pero él sabía lo que había en Samaria. Y fue precisamente al pozo de Jacob. Y esa mujer vino con su cántaro a buscar agua. Y Cristo le dijo, dame de beber. El Cristo es un gentleman, un caballero. Que los fariseos para los judíos eran perros, animales, no eran personas. Y estaba este judío hablándole a esta mujer que ella se sorprendió. Y ahí comenzó la tremenda conversación teológica entre esta mujer y Jesús. Nuestros padres adoraron aquí, ella le dice a Jesús. Jesús le dice, ya no en este pozo, ni en aquí, ni allá, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad en todos los lugares. Verso 24 y 25, porque Dios es espíritu. Dios no está sentado en una casa de oración, en un templo, como muchos creen. Cuando usted va al templo y a la casa de oración, usted lleva a Dios. Y cuando usted sale de ese templo, Dios se va con usted, no se queda ahí. Que la nueva dimensión del bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 14, 15, 17, yo me voy, pero enviaré el Paracleto, el Consolador, el que estará en vosotros y con vosotros todos los días. Ellos no vieron nada de esas cosas, esos cambios, esa enseñanza que estaba presentando Jesús a ellos mismos, a los judíos. Eso era una enseñanza nueva, porque si ellos hubieran aceptado a Cristo como el Mesías que venía, como el Dios encarnado, no hubiera iglesia. ¿Ve? Si usted lee bien el capítulo 11 de Romanos, nosotros somos abortivos. Nosotros fuimos injertados en el olivo por la incredulidad de los judíos. Porque los planes de Dios se van a llevar a cabo con quien Dios quiera, porque Dios es soberano. ¿Ve? Y Pablo nos habla a nosotros que no nos enorgullezcamos y que creamos que nosotros, por favor. ¿Ve? Y ustedes personas diciendo, no, yo soy la persona que Dios ha levantado para este momento. Yo soy la persona especial. Por favor. Entonces yo como terapeuta no puedo evitar evaluar a todos estos ungidos y todas estas personas que andan por el mundo diciendo que el mundo lo necesita a ellos y que si ellos no están se va a caer todo. Por favor. Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no la vencerá. Jesús dijo. Estando tú lleno de poder o no estando, el infierno no vencerá a la iglesia en ninguna forma. Pero nosotros tenemos muchas veces esa mentalidad de Lucifer, que nos sentimos tan maravillosos, tan poderosos, tan ungidos, que
que creemos que si no estamos nosotros y no hablamos nosotros, no ponemos la mano nosotros, no brincamos nosotros, no hablamos en lengua, que las cosas no van a estar bien, por favor. ¿Ve? Entonces, Cristo vino, presentó el Evangelio. Lea Mateo 5, 6, 7, como yo le estoy enseñando, para que usted vea la síntesis del Evangelio de Jesucristo. Y compare a las iglesias donde usted va, a ver si se está hablando de eso, de Mateo 5, 6, 7. Léalo. Y vea a todas las personas que predican en ese lugar, a ver si se está hablando del Evangelio de Jesucristo. Todos los videos que usted ve en televisión, todos los pastores y pastores que están hablando, compare la enseñanza de ellos con el Evangelio. Hágalo. Oiga las palabras que ellos hablan, que ellos dicen. ¿Ve? Cómo el ego de ellos surge y se levanta sin ellos mismos darse cuenta. Porque nosotros oramos un poquito y ayunamos un poquito y ya creemos que somos la Coca-Cola del desierto, que somos lo último. No, lo último es Cristo. Lo primero es Cristo y lo último es Cristo. Y en el medio está Cristo también. Eso es lo último. Que nosotros somos vasos inútiles, siervos inútiles que vamos a ser usados en un momento dado y después vamos a dejar de ser y va a seguir usando a otra persona. Pero aún así, en el Evangelio de Jesucristo, como Cristo se portó, como Cristo habló, en esa humildad, esa sencillez, los escritos del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, lo que presentan es una iglesia moderada, una iglesia prudente, una iglesia humilde, una iglesia que quería seguir la enseñanza del Evangelio. Y que eso es lo que no estamos viendo en muchos lugares. Entonces el mundo está confundido hoy en día con la iglesia. Porque muchos de ellos leen el Evangelio y ven que Cristo no hizo lo que nosotros estamos haciendo y no tenía lo que nosotros tenemos. Y lo lindo es que queremos justificar cuando nos atacan y nos dicen que no estamos viviendo la vida del Evangelio, entonces comenzamos a justificar. Sin embargo, en el capítulo 2, cuando Pablo le escribe estando preso en la cárcel a los filipenses, él le habla de la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Ve? Aparte de todo el Evangelio que Cristo enseñó y habló, entonces Pablo habla en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está pidiendo que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús esté en nosotros. Y dice el verso 6 de Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no le importó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Eso es increíble. El apóstol Pablo escribiendo de la cárcel esta situación de Jesús. ¿Ve? Sino que se despojó, se desnudó, se quitó su gloria, su vestuario de majestad. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A nosotros. ¿Ve? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Okay. Ahora mucha gente que leen eso y entonces comienzan a justificarse. No, es que Cristo vino a salvarnos, tenía que hacer todo eso. Él se hizo pobre para yo ser rico. No lo ponga así.
Bueno, si lo pone que se hizo pobre para nosotros alcanzar la riqueza de la salvación, eso está bien. Pero no de dinero, que hace que lo interpreten las personas. Cristo se hizo pobre para yo ser rico, así que entren los millones, que entren los diamantes, que entre el oro, que entre todas las cosas que tiene este mundo. Entonces Cristo no va a contradecir lo que él dijo en Mateo 5, 19. Haced tesoro en el cielo donde la polilla, el orín y los ladrones no minan. Él no va a contradecir eso. ¿Ve? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y después el verso 24 de Mateo 5 dice, no podéis servir a la riqueza y a Dios porque menospreciáis a uno y aceptaréis a otro. Cristo habló eso en el Evangelio. Entonces, si nosotros los predicadores, los conferenciantes, las personas que estamos dentro de la iglesia, estamos buscando esas cosas, cuando en Mateo 6:34 nos dice, buscar primeramente, 33, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces uno dice, no, pero entonces ya yo he buscado el reino de Dios y su justicia, ahora viene la riqueza. ¿Quién dijo eso? Y que uno de los pecados que están dentro de los 17 pecados de la carne, de acuerdo a Gálatas 5, 16, 17 y 18, es la avaricia, el afán desordenado a la acumulación de riqueza. Y en primera de Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y como yo lo he enseñado, Cristo habló más de dinero al pueblo judío que de la salvación, porque él sabía que los judíos con el dinero eran increíbles. Y hoy en día, ¿quién es dueño del dinero en el mundo entero? Los judíos. No se le ha quitado esa avaricia. ¿Ves? Parece que Cristo no podía ser aceptado por los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los maestros, porque ellos tenían que compartir de esas riquezas que ellos habían ganado con los pobres. Esa era la pobreza que había en Israel. Si hoy en día tenemos 8.2 billones de habitantes y el 70% de esos 8.2 billones es pobre, el 70%, en que solamente hay 30% de gente que son los que controlan el mundo con la riqueza. Entonces, si a usted o a mí nos toca ser uno de los 30% y Dios nos concede riquezas para compartirla, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús sabía que el joven, el Dios de él era la riqueza. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y el joven salió llorando. Se perdió, no quiso. Ahora, Cristo sabía el corazón y la intención que había en el corazón de ese joven, porque para él la riqueza era su Dios. Ahora, si él hubiera vendido todo y se lo hubiera dado a los pobres, se hubiera salvado. Entonces, toda esa enseñanza la dio Cristo en esos 3 años y medio que estaba ministrando aquí en la tierra. ¿Qué es lo que ha cambiado con la iglesia? ¿Qué ha cambiado con los ministros? ¿Qué ha cambiado con los predicadores? Todos queremos vivir bien, todos queremos un buen carro, una buena casa, todos queremos estar cómodos. Es el trabajo de todos, pero hay un 70% que no lo está, que apenas come quizá una comida diaria. ¿Ve? Entonces la idea es que si Dios le concede algún bienestar de riqueza a cualquier hombre y mujer de Dios, ese hombre y mujer de Dios tiene que buscar la presencia de Dios para que Dios lo dirija, cómo va a contribuir al bienestar del 70% que no tiene lo que él o ella tiene.
¿Ve? Porque ¿qué hace un hombre de Dios con $1.000 millones en el banco? ¿Ve? ¿Qué hace un hombre de Dios con 50 carros que cada uno valen $800.000 millones en su marquesina? Cuando lo que se necesita es un solo carro, en buena condición. Con aviones y apartamentos por todos los lugares, cuando usted lo que necesita es un solo apartamento, una sola casa. Oh, no, cuando yo voy allá, entonces, por favor, esa casa la puede usar otra persona que está homeless. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que tocar con nuestras vidas cuando Dios nos da a nosotros. Yo sé que los pobres no podemos dar mucho porque lo que tenemos lo necesitamos. Pero hay otros que tienen un poquito más que pueden dar y no van a sufrir, no van a pasar dolor ni necesidades. Y peor es cuando usted recibe riqueza y después comienza a enseñarla en su cuerpo. Y especialmente en este periodo de tiempo, por eso es que hoy en día hombres supuestamente ungidos de Jehová andan con escuderos, andan con guardaespaldas. Usted le sirvió a Dios, pues usted tiene el poder para reprender el diablo y el demonio que venga a hacerle daño a usted. ¿Por qué usted necesita 10, 15 guardaespaldas? ¿Ya? Oh, porque ahora yo soy rico y ahora me quieren secuestrar. Yo no quiero andar así en el mundo. Que la gente esté buscando para secuestrarme. Yo soy un siervo del Señor que predica el evangelio de gracia, de amor, de misericordia, de reconciliación. Y después esos guardaespaldas echando fuera a los demás para que no me toquen. Eso es increíble. Cristo andaba en medio de la multitud a tal grado que vino una mujer con un flujo de sangre y se metió en la multitud y tocó el manto y ella fue sanada. Él estaba en el medio. Que cuando Cristo dijo, alguien me ha tocado, Pedro dijo, pero Jesús, tú no estás bien de la cabeza. ¿Cómo que alguien te ha tocado? ¿Tú no ves cómo está todo el mundo? No, de mí salió virtud. Oh. Y ahí apareció la mujer diciendo, tantos años con ese flujo de sangre, gastó todo su dinero con los médicos, pero Cristo estaba available. ¿Ves? Y él tenía 12, en el tiempo de Getsemaní habían 11 porque ya Judas lo había traicionado. Y cuando vinieron los soldados, entonces cree que ellos defendieron a Jesús. Ellos salieron huyendo porque su escudero tenía que defender a Jesús. No, ellos salieron huyendo. Y ellos tenían espada también porque Pedro le tiró a Marco, uno de los hijos sacerdotes, y le llevó la oreja, pero él le quería cortar la cabeza a Pedro. ¿Ve? Y después cuando Pedro vio la realidad que se llevaban a Cristo preso, todo el mundo salió huyendo ahí, nadie quería ir preso con Jesús. Seguiremos hablando en 2 días de estas enseñanzas para seguir creciendo y conociendo la verdad del Evangelio. 646 es mi número, 755-1290, 646-755-1290. En este libro yo hablo de la teología pentecostal, que es una teología sobrenatural. Usted debe tener este libro en su casa. Y muchos miles, tenemos ya como 800 millones de pentecostales en el mundo. Imagínense todo el mundo comprando esto, que yo pueda traducirlo en tantos idiomas, con Amazon y otros idiomas de otros países. Pero si usted lo quiere, usted me llama 646-755-1290. Aquí lo tenemos en casa. Este es uno de los más recientes que yo escribí juntamente con este. Este está en Amazon. Usted puede mandar a buscar este libro en Amazon. La interpretación del mal y la santidad de Dios. Este está en inglés. Este lo puede mandar a buscar. Esto yo lo tengo aquí para que usted lo mande a buscar aquí. O me escriba o me llama y yo le mando como una hermana que me llamó para que yo le mandara el menú de todos los nombres de los libros y las conferencias que tengo. También me pueden mandar su número al 646-755
1290. Y doctor, mándeme el menú de toda la información que usted tiene descrito, que quiero esos materiales. Y así se lo mandamos. Queremos que esos libros salgan. Bendiciones y salud. Nos veremos en 2 días. 646-755-1290.